recuerdo el daño que me hizo y no lo puedo perdonar. ¿Tú leíste mi diario? Tú no te cansas de abusar de mí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Por favor, perdóname. ¿Qué quieres que haga para que me perdones? Por favor, perdóname. ¿Qué pasa aquí? ¿Y ahora qué le hizo usted a mi hija? No quiero que regreses a mi casa. Vete. Usted leyó mi diario. Se metió en la aplicación en donde yo escribo. A mí usted no me viene a hablar así. Porque yo sé muy bien quién es usted. Conozco a las mujeres de su clase que no valen nada, que se entregan a un hombre para toda la vida. ¿Fue eso lo que escribió en su diario? ¿Qué pasa? Este es tu peor enemigo. Esta piñata simboliza esa persona a la que tienen algo que decirle y nunca se han atrevido todavía. Patricia, vamos. Yo la verdad es que no soy una persona que acumula rencores. Ok, chicas, el objetivo del taller se cumplió. Hemos liberado las emociones reprimidas, nos sentimos un poquito mejor, ¿ok? Patricia, ¿cómo te sientes? ¡Odio tanto que podría seguir pegándole a la piñata hasta que se destruyera por completo! Ok, en este tipo de situaciones requerimos una red de apoyo. Es decir, cuando a Patricia le pase lo que le pasó, tiene que tener a alguien con quien contar, ¿ok? Ah, bueno, pero yo tengo a Marce, que es mi mejor amiga. Y Malú también. Perfecto. De eso viene el siguiente ejercicio. Presten atención porque vamos a trabajar en parejas. En parejas, ¿ok? Es decir, van a buscar a la persona en la que confíen, van a cerrar los ojos y se van a dejar caer. ¿Sí? Estás, pero sí, mal de la cabeza. Ok. No, te juro que sirve muchísimo. Lo he hecho millones de veces, te va a encantar. Ah, bueno, perfecto. Si tanto te gusta, pues tú te puedes aventar y yo te cacho. Me parece perfecto. Yo confío en ti 100%. Pero en este momento la que lo necesita eres tú. Por favor, déjame estar ahí para ti. Vamos. Vamos. Ok. Déjate caer. Y al final, Joaquín me apoyó. Y hubieras visto, Marcela y Armando se quedaron sin palabras. Ah, pues Betty, no fueron los únicos, ¿eh? Mira que yo estaba viendo así la entrevista en mi celular y Betty, yo estaba sorprendido así de que lo del español y lo tuyo fuera tan en serio. Ay, sí, yo tampoco lo podía creer. Ah. ¿Estuvo mal? No, digo, depende de qué tanto te guste la paella, ¿verdad? No, Nico, ya en serio. Es que yo creo que Joaquín es muy buena persona. Y de verdad tiene un interés real en mí. Pues sí, mira, Betty, la verdad a mí no me parecería tan mal. Claro, si no estuvieras enamoradota de otro. Yo no estoy enamoradota de otro. Ah, ¿no? No. A ver, escucha bien, ¿eh? Yo te quité el primer chicle que te pegaron en el pelo. Yo te quité todos los letreros que te pegaban en la espalda que decían loser, ¿eh? Y yo me dejé picar por un pernal de abejas que había en tu locker. A mí no me puedes mentir, Beatriz. Ay, sí, está bien. Pero es que lo que yo siento por Armando no importa, Nicolás. No importa, no hay que hablar de eso. Yo ya decidí que no voy a permitir que mis emociones y mis sentimientos me controlen. Tengo que usar la razón. Muy bien. Usted primero. Oye, viste que el taller no terminó como yo pensaba, pero bueno. Por lo menos Patricia liberó su estrés. Por cierto, vi que ahora María te reclamaba por algo de su novio. No sé, ¿le quitaste su novio o qué? Bueno, ella cree que sí, pero no. El que le gusta finge que no, pero sí. Entonces, él le dijo que somos novios, pero no somos. Ah, está complicado, veo. Muy. Ok. ¿Qué tal si me lo explicas cenando tú y yo? Claro, por supuesto.
¡Ay! Ay, qué pena, Mr. Mendoza, discúlpeme. No sabía que usted estaba aquí. Pensé que estaba vacía la oficina. No, está bien. ¿Qué? ¿Vas a trabajar aquí? Pues, no sé, estaba pensando como en quitar y poner todos los cuadros, levantar el piso, cambiar los focos, no sé, pues alguna actividad laboral que mantenga mi mente distraída para no pensar más en una mujer. ¿Lo vas? No, Mr. Mendoza, ¿cómo cree? No, yo no puedo tomar en el trabajo. Estaría poniendo en riesgo mi estabilidad laboral. No pasa nada, estás conmigo. Yo te entiendo lo que me estás diciendo. Te entiendo perfecto. Pero que quede entre nosotros, ¿no? Salud. Ay, quieto, Yobar. Y si no es mucha molestia, ¿me puede explicar cómo es eso que usted sabe por lo que yo estoy pasando? Un hombre como usted, un alto ejecutivo, alto turmequé, elegante, con dinero, por favor, solamente le hace risitas a las mujeres y se les mueve, y ya que están rendidas a sus pies. No, Jovas, no es como tú crees. ¿No? No, hombre, yo le echo todas las ganas, hago mi mejor esfuerzo. ¿Sabes qué recibo a cambio? Nada. ¿Nada? ¿Nada de nada? Nada. Ah, pero nadie sabe con la sed que otro vive, ¿no? Porque uno lo ve a usted y dice, no, pues cómo debe tener una vida romántica, todo dar, sin altibajos, sin problemas, ¿no? Pero sin algo le puedo yo servir con mi experiencia, con mi capacidad, mi idiosincrasia, solamente déjemelo saber, ¿no? ¿Sabes que sí? Sí me puedes servir en algo. ¿Qué? Pégame aquí, pégame. ¿Cómo? Pégame, me lo merezco. Yo lo único que he hecho es hacer daño. Pégame. La perdí, Giovanni, pégame aquí. Pero ¿cómo cree que lo voy a golpear? Ahí donde usted ve estas manos están multadas. Yo tengo un arma letal aquí al frente suyo. No le podría hacer mucho daño. Y no me siga insistiendo porque no lo vamos a hacer. Mejor nos echamos otro, ¿no? ¿Cómo estamos de trago? No, está bien. Ahí está bien. Ahí estamos, entonces hagámosle, ¿no? Salud, no, pues que nos vamos a dar golpes. No nos trago. Patricia, considérate piropeada por tu arreglo personal. Con permiso. No, Nico, wait. Mira, estuve hablando con una amiga, una que tiene como forma de piñata. Y después de platicar con ella llegué a la conclusión de que... Patricia. Oh, you are dazzling girl. Hoy tampoco sabía que venías, Nicolás. No. Solo tengo 2 tickets. No me diga, no se preocupe, mire. Yo no voy a ir. De hecho, aquí mi función es entretener a Patricia mientras usted se la recoge. Ay, sí. ¿Shall we go, cariño? Ay, que les vaya, pero me encanta la pareja que hacen. Es guapísimo usted. Gracias. Fíjese, casi no está viejillo. Hasta luego. Pero se siente estar enamorado y no ser correspondido, ¿verdad? Yo diría que esa es una sensación horrible y detestable, jefecito. Ramos. Qué gusto verte. Te encargo. ¿Sabes qué? Pégame aquí, lo más fuerte que puedas. Pégame aquí. No. Aquí quiero que me pegues. Órale. Pégamela tú. Espérate. No. Aguanta la risa, mi querido y nunca bien ponderado joven Ramos. Mire, le ruego, por favor, que no descargue la fuerza de su mano sobre la humanidad de mi jefe, porque imagínese un ejecutivo de esa altura y estatus con la quijada descuadrada. Sí, ya cállate. Sí, a ver, él me dijo que lo golpeara. Yo necesito descargar todo esto que siento. No. Vamos a hacer negocio, órale. No, en serio. Saca Órale, todo tu espérame. furia aquí, sácala. Necesito que me duela el cuerpo porque este dolor del alma ya no lo puedo soportar. Jefecito, yo creo que ya estuvo bueno de andar buscando la autodestrucción. Acuérdese lo que le enseñé en la oficina. El dolor del cuerpo no elimina el dolor del alma. Bueno, ya. ¿Saben qué? Tengo una idea. Hay una forma en la que nosotros tres podemos sobrepasar esto tan feo que estamos sintiendo, ¿sí? Pero es para valientes. No, ¿Valientes? pues depende. Se rajan. A ver, vayan contando y ya luego le digo si sí o si no. A ver, vamos. Esta salsa no la vais a probar en ningún lado. Se llama alioli. Mi abuela, la pobre, que en paz descanse, me decía, Joaquín, cuando la gente quiera saber cómo se hace la paella,
tú les das la receta. Pero la Lioli se va contigo hasta la tumba. Es Nico. Pero no le voy a contestar porque pues, estamos aquí hablando de la Lioli. Güey, es que... Miren, lo peor que puede hacer una persona es 4 cosas. Ser honesto, buena persona, cariñoso y querendón. Porque, güey, nomás se lo agarran uno como trapeador. No, lo peor que puede hacer uno es no ser honesto, no ser cariñoso, no ser buena persona, no ser querendón, porque uno termina perdiéndolo todo y ya no te creen nada. Este limón tiene algo importante que decir. Armando. Dime. Güey, ven, Armando. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, güey? Que yo sí sé querer. Y tú no. Yo no. Eso lo voy a marcar. No lo hagas. No me lo puedes prohibir. Claro que sí, porque le vas a seguir haciendo daño. Le vas a seguir haciendo daño, Armando. Yo la amo, Nicolás. Armando. Ok. Yo te entiendo porque yo estoy pasando por lo mismo. Pero yo me aguanto. Como los hombres. ¡Salud! ¡Dame 3 Lamborghinis! No, espera. ¿Qué se llama? Déjalo. ¡Qué paella tan rica! Y los mariscos están deliciosos. Te alegro mucho. Quiero hacer un brindis por abrirme las puertas de esta casa y hacerme sentir parte de esta maravillosa familia. Salud. Salud. Oye, hija, ¿quién te llama tanto? Pues ese es Nico, pero como salió, pues seguramente tomó. Joaquín, tienes que venir más seguido para que yo pueda aprender de la cocina española. ¿Y por qué no os venís una temporada a mi cortijo de Andalucía? No hay nada como aprender a cocinar en Málaga. Este pescadito frito. ¡Ay! España debe ser hermoso. Sí. No sé, demasiado vino. Venga, don Demetrio. ¿Qué te parece la idea, Betty? No sé, Armando. Digo, Joaco. Betty. Ven, mi amor, ven. ¿Por qué te está hablando ese borracho, Olga Shirley? Yo no la conozco. No, claro que la conozco. Sí, ven, mi amor. Ven. ¿Seguro que no? ¿No lo conoces? Joaquín, por lo que pasó en la mesa, pues yo quería pedirte una disculpa. Yo de verdad no sé qué me pasó. No te preocupes. Se llama inconsciente y significa que estabas pensando en Armando. Y me lo puedes decir. Tenemos confianza, no pasa nada. La verdad es que Armando era el que me estaba llamando. Pero también es verdad que estaba con Nicolás y que estaban borrachos. Y yo creo que pues por eso me estaban llame y llame. ¿Para qué? Nico, ¿qué haces aquí? Así. Ay, no, todo me da vueltas. ¡Güey! Te voy a hacer el casting, Joaquín de Quirós. Te voy a hacer el casting. Anda. ¡Nico! Hablando. Bueno, Betty, que pases buena noche y no te preocupes que te entiendo. ¿Te duele? Sí, aquí. No me gusta verte así, Armando.
Te juro que si te pasaba algo más me muero. Marcela, ¿por qué eres así conmigo? Así como. Tan buena. Con todo lo que yo te he hecho, deberías de odiarme. Yo no puedo odiarte, Armando. Porque te amo. Ya sé, soy una tonta. No, aquí el único tonto soy yo. Que no he podido valorar a la mujer que tengo a mi lado. Pues aquí estoy. Todavía. You got into my system. Now I'm wide awake. Want you here, but you don't wanna listen. My mind is in a haze. Betty. Es que fue una horrible noche de un horrible día. Y ya quiero que acabe, por favor, Diosito, please. Es que yo no entiendo por qué tomaste tanto, Nicolás. ¡Qué asco! Fue Patricia. Te rompió el corazón, Patricia, ¿verdad? No, Betty, no podría. Porque yo tengo mi corazón de acero, güey. Y nadie me lo puede romper. ¿Sabes qué es lo que sí tengo roto y deshecho? ¿Qué? Mi sistema digestivo. Pero yo no vuelvo a tomar ni lo voy a oler otra vez. Nicolás, es que tampoco entiendo qué hacías tú con Armando. Ve nada más cómo estás. ¿Qué hacías con Armando? Cosas de hombres. Cosas de hombres, cosas de machos. Cosas de antro, party, alcohol, mujeres. No, eso no, eso no. Betty, y una noche de muchos golpes. Y fíjate que Armando sí aguanta muchos golpes, güey. ¿Armando Mendoza? ¿Te refieres a Armando Mendoza? Y Ay. te quiere. Sentí bien bonito darme cuenta de algo que yo no me quería dar cuenta, güey. Ya sabes. Por eso está sufriendo tanto por ti. Porque si te quiere. Paqueteo que no sé si. Ya. Armando te ama. Qué bonito que alguien te ame, la verdad. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.